Ahí está grabando. Qué bueno, ya, por favor, graba tú y después me envías el link para grabar el archivo y se lo vamos a enviar obviamente a todos los miembros del área, ¿ya? Pero para tener un respaldo de este primer conversatorio, ¿ya? Ok. Va a ser una prueba, ¿ah? También se busca con esta dinámica promover el intercambio de perspectivas y enfoques de manera constructiva y respetuosa, ¿cierto? Enriquecer la discusión para generar nuevas ideas y contribuir a la resolución de determinados problemas en función, ¿cierto?, a posibles propuestas que puedan surgir al alero de la conversación. Eh, Normalmente un conversatorio es moderado por una persona, pero hay instancias también donde puede haber dos o tres académicos que estén moderando. En el caso de la actividad de hoy, ¿cierto? Seremos dos los moderadores. Eh, ¿Qué pasa? ¿Cómo definimos el tema? A ver, ¿por qué es importante enfocarnos en lo que es el ser y deber ser de la universidad? Se trata, obviamente, de un tema que trasciende todo el quehacer institucional universitario y eh, que por décadas, yo diría más por más de un siglo, ¿cierto? Siglo y medio, ha sido motivo de foros, de discusiones, de publicaciones, libros, capítulos, ¿cierto? Con distintas perspectivas. Eh, la idea de la universidad ha sido objeto, en este caso, de un intenso debate durante muchos años, ¿cierto? Donde la naturaleza esencial, el papel o rol y el propósito de la universidad han sido incluso cuestionados durante mucho tiempo. En este sentido, cabe destacar que el debate no ha hecho más que intensificarse a medida que las universidades se han ido multiplicando y expandiéndose a lo largo de todas las regiones que conforman nuestro mundo, nuestro planeta. Eh, Conjuntamente con ellos, ¿cierto? Es sabido que detrás de este tema hay distintos stakeholders, grupos de interés, ¿cierto? Que tienen participación o debieran más bien tener participación, ¿cierto? En la definición eh, de justamente el rol y la misión que debe asumir la universidad en los tiempos modernos, más todavía, ¿cierto?, en un periodo de masificación y expansificación, no solamente del pregrado, sino que también del posgrado, ¿ya? Y eso está trayendo consecuencias de distinta índole, como vamos a ir viendo en el transcurso del conversatorio. Ciertamente existen distintos estudios y approach que han abordado esta temática y voy a solamente mencionar a la pasada los valiosos trabajos de John Newman, eh, que escribió el libro The Idea of University. Junto con él destacaría también el trabajo de Habermas y Blasek del 87, titulado The Idea of the University Learning Process, un trabajo de bastantes años atrás. No menos interesante es el trabajo más reciente de Thornton Hassen del año 91, The Idea of the University, Changing Roles, Current Crisis and Future Challenge. Y por cierto, dentro del mundo hispano, yo creo que también merece ser mencionado algunos trabajos de Ortega y Gasset, y particularmente un libro que publica Ortega y Gasset con Owen, que se titula Mission of the University, que es del año 46, 1946. Y para terminar, yo creo que no podemos dejar de lado el trabajo del académico norteamericano Martin Trow del año 65, que también lleva el título de Idea of a New University. Como pueden ver ustedes, hay muchos otros trabajos obviamente que atacan este tema, pero solamente yo quise circunscribirme a algunos de los que son más destacados y que han tenido influencia, evidentemente, ¿cierto?, en el desarrollo de este tipo de discusiones. Cada uno desde su perspectiva, desde su trinchera, ¿cierto?, ha hecho aportes teóricos
reflexivos, ¿cierto?, que han contribuido también a entender de una u otra manera el alcance de este fenómeno que estamos abordando hoy. Y en el caso de Chile, ya para aterrizar la temática, bueno, los debates académicos, la verdad que son bastante pobres. Si uno mira lo que ha ocurrido en las últimas décadas, bueno, prácticamente no hay seminarios, no hay foros que aborden este tema, a pesar de su trascendencia. Y en ese sentido yo creo que algunos aspectos que explican esta ausencia en el espacio público del tema es en relación con falta de masa crítica, creo yo, prioridades y roles mal definidos, tanto a nivel de Estado como a nivel de instituciones, en este caso universitarias, ¿cierto? El rol hegemónico de la economía de libre mercado en los últimos 40 o 50 años, ¿cierto? La inexistencia de políticas de educación superior, eso es un hecho constatable, entre otros aspectos. En tercer lugar, me voy a detener muy brevemente respecto al modus operandi del conversatorio. ¿Qué implica esto? Implica que nosotros con Daniel, ¿cierto?, vamos a introducir con una pregunta y algunos elementos de contexto, y luego la idea es abrir el espacio para la conversación. Entonces todos van a tener la posibilidad de opinar en caso de considerarlo necesario, pertinente, y lo que sí queremos pedir ahí es que las opiniones que puedan vertir colegas se enfoquen directamente en lo que busca aclarar, ¿cierto?, la pregunta orientadora. Por favor, no se vayan con anécdotas ni cuestiones muy experienciales, sino que traten de ir más al debate y a la reflexión, ¿cierto? Y todo, ojalá, en base a argumentos serios, sólidos, ¿ya? No especulemos. Eh, Cada uno va a tener un tiempo, también ahí les vamos a pedir con Daniel que por favor no se explayen en demasía cuando comenten, porque por un lado queremos dar la posibilidad de que todos intervengan, o la mayoría al menos, respecto a un tema, y por otro lado queremos abordar varias temáticas que van a derivar de las tres preguntas orientadoras, porque la verdad que son preguntas son omnicomprensivas, y cada una por sí mismo puede derivar en un debate que incluso pueda trascender a la duración de esta reunión. O sea, por eso vamos a tener que ir viendo ahí con Daniel, dado que va a ser la primera experiencia, y como tenemos bastantes asistentes, no sé si tenemos 13 o 14 hoy día, vamos a tener que ir graduando en los tiempos, ¿ya? Pero con el espíritu, insisto, de que esto sea participativo, no restrictivo. Por eso tratemos de opinar yendo al hueso, ¿ya? Como dicen los coquimbanos, al hueso pirata. Próximos campeones de primera división. No sé si aquí hay un hincha de Coquimbo, si lo hay, los felicito. En cuarto término, bueno, si quiere poner la participación, eso ya lo dije. Y por último, mencionarles que al cabo de cada pregunta orientadora vamos a hacer un cierre con Daniel, ¿cierto? De manera de tratar de ir redondeando las principales ideas expuestas en el foro, ¿ya? Eso es, colegas, a modo de introducción. No sé si tienen alguna pregunta antes de darle la palabra a Daniel e iniciar ya la reflexión. ¿Quedan claras las reglas del juego, del tema? ¿Sí? Nadie tiene dudas. Partamos entonces, colegas. Le corresponderá a Daniel hacer la introducción de la pregunta relativa a en qué sentido el ser actual de la universidad se aleja del deber ser y cuáles son las razones. ¿Ya? Adelante, Daniel. Muchas gracias. Me alegra mucho de que iniciemos hoy día en este espacio privilegiado. Hemos tenido sesiones muy atractivas, muy entretenidas sobre diversos temas intelectuales que se asocian a la investigación educativa y a las experiencias de cada uno. Y hoy día lo inauguramos en un tema mayor, ¿no? O en temas mayores, usando esta herramienta que es el conversatorio. Y un conversatorio no es ni una conversación ni una asamblea,
sino que tiene ciertos componentes estructurales que nos permiten abordar de una manera definida un tema particular. En este caso es la pregunta, que la voy a repetir. ¿En qué sentido el ser actual de la universidad aleja del saber ser y cuáles son las razones? Por lo tanto, aquí hay un supuesto de que el ser de la universidad está siendo distinto por una serie de razones del deber ser, y eso tiene naturalmente muchísimas consecuencias. Y esas son las consecuencias a veces que miramos en los correos que nos manda Oscar o lo que aparece el fin de semana en los diarios, en fin. Ahora, yo no sé si es una coincidencia, pero recién estaba temblando acá en Viña del Mar, si va a deberse, digamos, a un tema que genera naturalmente muchísimo debate. Entonces, en el caso de los conversatorios, habitualmente se realiza efectivamente, se ocupa mucho el sistema de pregunta más que de exposición de personas que tengan experiencia en el tema y en las cuales puedan intervenir entonces el auditorio, un cierto itinerario, ¿no? Y la idea mía es presentarle brevemente, para poder después colocar más antecedentes, el centro del supuesto. Y para eso, lo primero es definir el tema. El tema está en la pregunta, como les digo, la diferencia entre el ser y el deber ser. Lo segundo, la importancia que tiene, y algo ya lo señaló en la presentación general Oscar. Lo tercero, cuáles serían esos variables o factores que determinan finalmente razones de cambio. Y finalmente, las consecuencias. Nosotros habitualmente en el debate nacional sobre temas universitarios estamos centrados habitualmente en las consecuencias. Y prácticamente trabajamos poco los temas anteriores, ¿no? De dónde devienen aquellas cosas, sino que nos admiramos de que hayan circunstancias como la que nos envió Oscar para calentar motores, dijo él, la carta que mandó Miguel Kiwi y otro colega sobre lo... Pero eso es una consecuencia de algo mayor que tiene que ver con el deber ser. Me remito entonces a señalar dos palabras respecto a la importancia. La importancia tiene que ver básicamente en el rol social de la universidad como institución. Esto hace que se requiera precisar qué es una institución. Una institución es un referente abstracto que debe cumplir cierto tipo de requerimientos sociales particulares para los cuales fue creado. Así como existen los hospitales, existen las universidades y tienen roles distintos, por lo tanto las instituciones no pueden ser comparadas. La institución universitaria tiene un rol que está definido por aquello que los analistas se han llamado el deber ser de la universidad. Entonces, así como lo tiene un hospital, las instituciones pueden tener muchísimas actividades diversas, de diversa naturaleza, invocadas por razones políticas, de cambios contextuales, por razones morales, en fin, de distinta naturaleza, pero deben ser fieles al deber ser. No podríamos no discutir, por ejemplo, si el hospital se dedicara a hacer una labor distinta que la labor de salud, digamos. Para eso está la institución hospital. Un concepto distinto y que suele confundirse es el de organización. Organización es otra cosa. Organización son una institución en particular que adopta ciertas finalidades contractuales deliberadas, qué sé yo, por ejemplo, una institución que diga, mira, yo voy a contribuir al desarrollo territorial de tal zona, como una universidad regional. Esa universidad particular es una organización, ¿no? Donde hay personas que son variables contingentes, es decir, que pueden entrar y salir, que tienen divisiones de trabajo, que el poder está distribuido en distintos niveles. Y esa diferencia es importante hacerla. ¿Cuáles son las instituciones? Y el deber ser de que estamos discutiendo es de la institución universidad más que de una organización en particular. Y estas características de la organización hacen de que también haya otro tipo de asociaciones sociales distintas, como la familia. La familia, evidentemente, no es una organización. Dicho eso, ¿qué importancia tiene entonces que las universidades cumplan con el deber ser de la institución universidad, aquella que fue fijada?
de su deber ser. Hay primero una discusión abierta, naturalmente, a lo que significa ese deber ser, pero la historia universitaria, con todos los cambios que han habido desde el Renacimiento para adelante, mantiene aquello de lo que es el deber ser de la universidad en términos de el, la importancia o el centro del saber superior. Este deber superior tiene que ver con condiciones básicas, como por ejemplo el rigor analítico, la preeminencia de la razón por sobre la insensatez, la preeminencia de la jerarquía intelectual por sobre la mediocridad, la preeminencia del conocimiento por sobre la ignorancia, puesto que dentro del deber ser de la universidad, esto del saber superior, está también su contribución al desarrollo cultural de la sociedad. Y eso significa no solamente el rigor analítico, significa el reconocimiento de los méritos intelectuales, significa que los contenidos de aquellos aportes que se generan en la universidad a través de dos actividades centrales, solo dos, ¿no? Una, la generación de conocimiento y luego la transmisión de conocimiento en un nivel superior, tienen que tener contenidos originales y tienen que tener requisitos de expresión oral y escrita. Eso determina finalmente que el conocimiento también se jerarquice. Eso es lo que está puesto en el deber, en el saber superior. Debo reivindicar a los chilenos que algunos de estos temas han sido muy bien trabajados y le faltó nombrarlo a Oscar por un chileno, ¿no? Que es Jorge Milla, que fue profesor de la Universidad Austral y que en un libro que se los recomiendo que se llama Idea y Defensa de la Universidad, es donde plantea estas cuestiones como un tema de circunstancia en un periodo especialmente complejo de la vida política nacional. Dicho eso, entonces, ¿qué importancia tiene reconocer esto? Bueno, el problema, y que es análisis a nivel mundial, y uno lo va viendo con cierta desesperanza en el caso nacional y latinoamericano, es que la universidad ha ido dejando ese saber ser del saber superior por otras actividades, que no vale la pena discutir sus méritos morales, sus intelectuales, políticos o económicos, en fin, pero que el saber superior empieza a ser relegado. Y la universidad, hoy día, deben haber, no sé, este mes por lo menos unos 20 artículos sobre el tema, empieza a perder sentido social, es decir, deja de ser una institución indispensable. Hoy día, las empresas están formando a las personas en los países desarrollados a un ritmo mucho más alto que lo está haciendo las universidades. Se generan pseudo universidades. El diario El Mercurio salía, claro, hay que explicar la nota, pero salía creada una nueva universidad de influencers. El término universidad da para todo. Las ONG, los movimientos de activismos diversos, tanto políticos, sociales como religiosos, toman las tareas que ha realizado la universidad. Entonces, la pregunta que forma parte de la segunda interrogante que nos hacemos es, ¿qué razones existen para que esto haya ocurrido, ¿no? Y yo quiero, para no alargarme mucho y dar la posibilidad de conversar, señalar al menos fuentes de estos cambios. La universidad en los últimos años ha tenido cambios y presiones inéditas. Y voy a identificar tres, así en términos generales, sin entrar en los detalles. La primera son los cambios políticos. Los cambios políticos que significan principalmente un peso en lo político del hiperliberalismo, en algunos casos del iliberalismo, y el predominio en las relaciones económicas mercantiles, es decir, de las relaciones de oferta-demanda como sistema de organización para toda la sociedad, incluidas las universidades. Lo segundo, algunos cambios culturales, el mayor de los cuales es la postura filosófica postmodernista, que tiene que ver con el rechazo al racionalismo, con el rechazo a los métodos relatos, como por ejemplo el relato del progreso,
el peso del individualismo y del subjetivismo, que forman parte, entre otras razones, de la emergencia y el éxito que han tenido las ideas postmodernistas en el ámbito cultural. Pero junto con ello también está la pérdida de la confianza en las instituciones. Y así como en general hay una pérdida para la confianza al general de las instituciones, bueno, dentro de ellas también las universidades tienen este sentido. Entonces, la pérdida del deber ser, de este saber superior, o el predominio de otras ideas, de otras prácticas en la universidad empieza a ser una cosa distinta a la que fue creada como institución, genera naturalmente una serie larga de consecuencias, producto de estos factores. Entonces, hoy día hay una preocupación mundial intelectual, por ahora, también política, y que se expresa en las noticias, nos golpea de repente la noticia. Qué sé yo, la controversia esta que genera el gobierno norteamericano con la IPRI, o sea, con las mejores universidades del mundo. Eso está en el trasfondo y los argumentos que plantea Trump tienen que ver con el deber ser de la universidad, ¿no? Los sistemas crónicos de financiamiento en Chile sobre las universidades, una fracción importante de nuestras universidades públicas está quebrada, o el conflicto que existe para la definición del ejercicio de la universidad pública, es decir, la representación dinfólica de la que eso significa. Todos estos temas, más una cantidad increíble de consecuencias complejas, están en la base de este alejamiento que plantea la pregunta del deber ser de la universidad. Entonces, los insto a que discutamos en un tiempo razonable esto y pudiéramos llegar a visualizar algunas de las consecuencias de este tipo de fenómenos. Así que, colega, abierta la posibilidad de participar y plantear las ideas. Usa balance, ¿no? Aquí veo a Paulina. Ya, partimos. Em, Me atrevería también a proponer otro factor que tiene que ver harto con la tradición a la que responden las universidades chilenas, pero latinoamericanas también. La influencia que tiene en Chile y en términos históricos la importancia de la participación de las comunidades, especialmente la influencia del movimiento estudiantil en la configuración de la naturaleza, de la misión, digamos, de la esencia de del deber ser de la universidad. En términos históricos, por ejemplo, lo que fue todo la reforma y el movimiento de Córdoba es algo que no es solo de las universidades argentinas, es un movimiento que trae coletazos y repercusiones a nivel latinoamericano. Lo que fue la reforma de la universidad en el contexto chileno, previo al golpe militar, también da cuenta de una participación fundamental de la comunidad, especialmente estudiantil. Una de las influencias importantes que tiene la tradición universitaria chilena proviene de la tradición italiana, específicamente de un modelo de universidad donde quienes gobiernan, y ahí estoy hablando del modelo de la Universidad Medieval de Bolonia, donde quienes gobiernan la universidad son estudiantes, los rectores son estudiantes, no profesores. En alguna medida también eso convive y choca con el modelo también influyente en las universidades chilenas, el modelo francés de universidad, donde el gobierno de las universidades está en manos del académico, del profesorado. ¿Ya? Específicamente, aquí voy con un factor que también aquí está influenciando de manera importante.
yo creo que a partir del golpe militar no ha sabido canalizarse adecuadamente la participación de la comunidad estudiantil. Y eso ha significado que esta influencia aparezca como irrupción, como desorden, como algo inadecuado. Ya nosotros lo vivimos constantemente en las universidades públicas a través de tomas, paralizaciones, que como no hay un cogobierno donde efectivamente y de modo institucional se considere la participación estudiantil con efectos reales, ¿qué es lo que sucede? Que esta fuerte tradición histórica que tenemos en nuestras instituciones se canaliza del modo que puede y que es de un modo inorgánico, inorgánico. Por eso vivimos tomas, paro. Y si fuese mucho más fuerte y dejásemos más espacio a la conducción de la institución universitaria, del estamento estudiantil y también, por supuesto, de los funcionarios no académicos, probablemente podríamos ser mucho más productivos y tendríamos relaciones mucho más cordiales y de menos choque con el resto de los estamentos. Aquí yo también creo que hay una suerte, está presionando esta tradición de modelo de universidad controlada por los académicos, está presionando y es demasiado exacerbada en el contexto de la cultura chilena y de la historia chilena universitaria, donde la participación siempre fue un sello fundamental y que proviene de la tradición medieval, desde donde se inspiran y se fundan las universidades chilenas, que alcanzamos a tener universidades en Chile medievales, ¿eh? Alcanzamos. Eso yo quisiera agregar al debate. Muchas gracias. Tengo en vista a Karen y Alberto. Sí, muy buenos días a todos. Em, yo considero que cuando nos preguntamos sobre el rol que tienen las universidades, no podemos desprenderlo o separarlo del mismo rol que tiene el Estado en la educación y en la ciencia. Creo que ese es fundamental porque alguna vez he escuchado personeros en Chile hablar de el modelo que Chile optó y que ese es y no se puede cambiar, que no estamos en un debate al respecto. Pero muchas de las consecuencias que vemos, lo mismo que señalaba Oscar al principio respecto de el uso y abuso quizá de los incentivos en revistas científicas, en publicaciones de revistas científicas, pero también lo vemos en otras cosas, en universidades que han tenido que salir a competir por el mercado, tienen que ver precisamente con la concepción que tenemos sobre el rol que el Estado tiene sobre la educación, la formación de personas y también sobre la ciencia. Entonces creo que ahí hay algo que hay que cuestionarse, que es más allá de solamente la universidad o el sistema universitario. Tiene que ver con qué está sucediendo con la política pública en el país, hacia dónde estamos dirigiendo los pasos, qué es lo que queremos. Yo siempre pienso en eso, ¿qué queremos como país? Cuando uno ve las cifras de exceso de estudiantes que estamos formando en algunas áreas disciplinarias, eso ya lo sabemos, y la falta que hace en otras, esta discusión que hay también en torno a las pedagogías. Yo creo que ahí hay una discusión mucho más profunda que tiene que ver con qué tipo de país queremos, hacia dónde queremos dirigir el escenario de la formación profesional. Y lo mismo pasa con el conocimiento científico. Queremos ser un país de vanguardia en la ciencia, queremos liderar ciertos nichos científicos, queremos tener un conocimiento generalizado, ¿qué queremos? Esa es quizá, no sé si es muy ambiciosa la pregunta, pero cuando yo leo todo esto, cuando observo lo que sucede y los 20 años que llevo en Chile observando la evolución, me doy cuenta que la pregunta sigue siendo la misma, es ¿qué queremos? ¿Hacia dónde queremos dirigirlo? Gracias. Alberto. A resumir en 4 puntos, pero me voy a demorar 3 minutos en explicarlo.
de lo que yo pienso, cómo se ha ido desvirtuando y cómo se ha ido licuando esta idea de universidad que teníamos nosotros con un propósito completamente distinto a las universidades que tenemos el día de hoy. Yo veo que básicamente la universidad del día de hoy responde primero a la demanda del mundo del trabajo. Es decir, las universidades han orientado sus esfuerzos básicamente a satisfacer las demandas, comillas, del trabajo actual. Eso es uno. La segunda, que se ha tomado en Chile particularmente la universidad como un instrumento de movilidad socioeconómica. El día de hoy la gente acude a la universidad no porque quiere hacer grandes aportes a la humanidad, sino porque quiere encontrar un trabajo y poderse insertar dentro de él. El tercero, y que es súper crítico, tiene que ver con la reproducción de los directivos superiores de las universidades, que básicamente lo que hacen es orientar sus esfuerzos en políticas para mantenerse en el poder, ¿cierto? Y satisfacer las necesidades de sus electores y no necesariamente verificar el desarrollo de lo que significa ser una universidad, por ejemplo, de prestigio. Es conocido el caso de universidades que crean carreras sabiendo de que hay un exceso de oferta o crean carreras para darle la satisfacción, qué sé yo, a algunos eh, eh, colegas que toda la vida han querido crear una carrera y saben que no van a tener estudiantes, pero la crean igual, ¿ya? Y la cuarta es que se cambió el beneficio privado por el beneficio social. Indudablemente, el día de hoy lo que la lleva, ¿cierto? Es que las universidades deben ser sustentables y deben ser necesariamente equilibradas en términos económicos. Y nosotros sabemos que hay carreras que son universitarias, que merecen siempre estar presentes, las artes, la música, ¿cierto? Que sabemos que no son rentables, y el caso de algunas pedagogías. Entonces, yo resumo en esos cuatro elementos cómo la universidad se licúa en este nuevo modelo de desarrollo en algo que no es y se convirtió en un monstruo, se convirtió en algo que tiene un despropósito pero gigante, enorme. No quiero hablar más de temas personales, pero el estudiante que está llegando a la universidad, los que somos profesores antiguos que llevamos 30 años, hemos visto cómo ha ido cambiando los estudiantes. Pero ese es otro tema. Y finalmente, y con esto concluyo, yo lo veo como una falta de políticas claras respecto de, a nivel nacional, cómo se desarrollan las políticas, ¿cierto?, para las universidades de manera clara y precisa. Se entregó a la oferta y la demanda y tenemos en estos momentos un descalabro de que no tenemos idea cómo se va a solucionar. Eso es. Gracias, Alberto. ¿Hay alguien más? No por ahora. Bueno, yo tengo un par de comentarios. Yo, Daniel, A ver, acá ¿sí? quería, ¿Alguien Yo más? también, yo Ah, ya. también. Verónica, quería- ahí. Verónica. Maylin, No, Meilín. Verónica, por favor. Maylin. ¿Quién está pidiendo la palabra? Ahí. Meilín tiene idea. Verónica y Eileen, entonces. Ya, Verónica estaba primero. ya, Verónica y después Meilín. Ok. A ver, yo creo que sí estamos cada vez más lejos del deber ser. Creo que el contexto tiene que ver con lo social, con lo económico fundamentalmente, con estas reglas que nos colocan. Porque para mí el ideal de una universidad crítica tampoco es compatible con una práctica dogmática, ni con resultados que son notoriamente decrecientes en calidad y en cantidad. Uno podría hacerse una pregunta, uno podría decir, ¿es posible ver en la universidad una razón de ser que la haga singular en esta época? Yo creo que, en mi opinión, lo que tenemos es prácticamente una arquitectura que se ha ido degradando, donde se ha ido degradando porque hay un verdadero culto al rendimiento, a la eficacia, a la competitividad y lo peor, a la rentabilidad. Y yo creo que estos elementos nos han ido alejando al ser del deber ser. Hay dimensiones como la dimensión moral, la función social,
la misma autonomía, que es un privilegio de las universidades, pero autonomía que implica también que difícil es autogobernarse. Por lo tanto, yo creo que sí, que tenemos una distancia que está centrada en estos aspectos. Ahora, las razones, yo creo que van por distintos lados. Por ejemplo, la universidad, tal como dijo Alberto, en la universidad se reflejan grupos de poder, independiente de lo que significa generar y transmitir conocimiento. Quieren cuotas de poder. Y eso trastoca la función social de la universidad, trastoca todo. Y trastoca también esa relación con el resto de la comunidad, que no es universitaria, pero que nos ve. Y en esa opinión se ha ido también, yo creo que adelgazando esa autonomía, porque la forma en cómo nos ve el resto de la sociedad es la que ha ido cambiando y para mal. Gracias. Maylin. Yo voy a decir lo que reflexiono desde que anunciaron este conversatorio en mi situación como académica e investigador. Entonces, una de las cosas que me preocupa es con quién forma uno líneas de investigación. Yo tengo 30 años de servicio y no tengo equipo porque no puedo contratar. Uno contrata por los proyectos, después se van. ¿Con quién uno va a formar generación de recambio? Sin embargo, mis profesores no tuvieron generación de recambio y se fueron y todo su trabajo se perdió. Me preocupa que hoy día se compite y no se colabora en investigación. Nos hacen competir por fondo interno y por fondo externo. ¿Y qué pasaría si en cada universidad nos colaboráramos todos, como ocurre en este grupo? Me preocupa el rol del Consejo Universitario. El Consejo Universitario de la Universidad de Antofagasta es el único que quedó con potestad absoluta de remover a los directivos del rector y toda la plana. Y yo no supe de eso. ¿Por qué somos la única universidad que quedó en esa situación? Después está la situación de las políticas. Acá se decretó una política de inclusión el 28 de diciembre del 2023 y esa política sirve para que algunos académicos ataquen usando la política, pero también hay unidades que están entrando en el aula y ahora están llegando unas indicaciones que dicen usted tiene que tratar al alumno así, así, darle más tiempo, pero todo esto es secreto. Y llega un papel firmado amparado en la política de inclusión. Yo no estoy en contra de las políticas de mi universidad, pero me sumo a lo que dicen ustedes de líneas de poder, grupos de poder, porque instrumentalizan a la universidad. Nosotros formamos hace 10 años un centro de inclusión educativa para transformar la cultura y preparar el terreno para, felizmente esto ahora viene en el criterio 7 de acreditación, pero la lucha interna ha sido tremenda por la polisemia de representaciones de qué es lo que es la inclusión y qué es lo que es el género. También me preocupa que yo me formé como profesora en la generación tecnocrática. Entonces, entre mi generación y el último que me formó a mí, faltan 3 generaciones. Entonces, mi generación ha tenido que hacer todo sin el diálogo de 3 generaciones que faltan cuando se cerraron las pedagogías en el 70. Y por último, les cuento que la semana pasada estuve invitada en un congreso en Lima y me tocó ver esta gran protesta, no sé si la han visto por televisión o la van a seguir viendo. Me sacaron a la presidenta, pero eso me hizo reflexionar en estos movimientos de la generación Z que están cargados de simbolismo, que usan unos símbolos de TikTok, un símbolo japonés, y estas generaciones nacieron entre el 97 y el 2010
y fueron condenados en la pandemia, y ellos tienen formas distintas de plantear su urgencia. Por ejemplo, el cambio climático para ellos es una cosa presencial. Y eso está ocurriendo también en Filipinas, en Marruecos, lo estamos viendo en todo el mundo. Y hay movimientos que atacan a los hijos de los políticos corruptos. Entonces, la forma de protestar es un anime japonés de Greenpeace, y eso me llamó mucho la atención. Entonces me puse a investigar después que me crucé con la turba, porque yo llevaba a unos invitados a conocer el casco histórico de Lima. Gracias. Gracias, Miley. Bueno, yo tengo un par de comentarios para Perdona, ir Daniel, antes que parta ahí, creo que Auristela ahorita. creo que No lo tenía una reflexión. Sería bueno que la compartieras, Auristela. bueno, no lo había visto. Disculpa, Auristela, por favor. Sí, y también después pidió la palabra a Bernardo. Acabo de ver que está Bernardo. Entonces, le Auristela, cederíamos la palabra primero a Auristela y después a Bernardo. Sí, buenos días, colegas. En realidad, en relación a la pregunta, es un desafío permanente, ¿ah? Y yo coloqué acá, le quiero convertir, dice, en relación a la pregunta del ser de la universidad, me parece que debe ser un espacio de diálogo y construcción colectiva. ¿Y por qué planteo esto? Porque siento que actualmente las universidades están en un nivel netamente de competencia, y creo que ahí el doctor Alberto Lecaro algo también comentaba en relación a esto, ¿cierto? Lo cual no implica una cooperación entre las universidades, sino un tema de visualizar quién está más arriba de la otra, y se pierde el sentido de lo que es la universidad, y esto mismo implica que la universidad no ha tenido un estándar relacionado, más que estándar relacionado con la innovación y con el tema de la propuesta. Pienso que hemos perdido el norte en ese sentido, y por lo mismo siento que las universidades lamentablemente han caído en este modelo neoliberal que nos ataca a todos y que imposibilita también este rol social del cual hablaba, ¿cierto? Daniel, en relación a lo que siempre ha tenido la universidad, que es este rol social, de acuerdo a un paradigma, y lo que siempre he dicho también, la universidad, mientras no tenga una autonomía propia. ¿A qué me refiero con esto? Mientras la educación dependa muchas veces de un color político, va a ser muy complejo realmente tener un deber ser y un ser de una universidad propia. Y menos que si no somos escuchados. Entonces, vuelvo a insistir, el tema de las publicaciones, el tema del producir conocimiento, si no tiene una base donde realmente hay una lógica de país, va a ser muy complejo este deber ser. Eso, gracias. Gracias. Bernardo, por favor. Sí, Yo pedí muchas la gracias. palabra hace rato, pero Sí, Ah, en el, Mirta, parece que Mirta quiere pedir la palabra, Mirta, ¿no? sí, Mirta, igual. Perdón, Mirta primero, entonces después Bernardo, que no la veo. Disculpa, Ok. Mirta. Disculpa, Mirta. mire, yo creo que voy a decir algunas cosas que son como bien lógicas, pero y en términos coloquiales. Creo que esto abre una reflexión profunda porque ¿cuál es el rol del Estado, digamos? El rol del Estado con sus universidades del Estado. Es que ha entrado el juego de la privatización también, aunque seamos universidades del Estado, ha entrado en el juego, ¿no? Ha entrado en el juego directamente sin fijar políticas claras que debieran tener sustentabilidad y suficiencia para poder ser una universidad autónomas que respondan haciendo una diferenciación con este sistema privado que pudiera ser integrado, pero falta la política del Estado, hacia dónde queremos ir, ¿no? Hoy día el valor social que le puede aportar las universidades del Estado a la construcción social de las necesidades del país se aleja mucho de las realidades. Acá un colega decía esta cantidad de carreras que se hacen porque la universidad X necesita fondos y por lo tanto hay que levantar carreras porque son rentables. Así, esas carreras después tengamos un montón de estudiantes egresados de esas áreas sin trabajo, porque las políticas que orientan a nuestro quehacer como necesidades de país en todos los ámbitos están alejadas de la realidad. O tenemos empresas ya privadas en ciertas áreas, por ejemplo, la salud,
la formación de médicos, hoy día la salud es una empresa, ¿no? En que la responsabilidad social asociada al rol social y valor social que tiene la salud está en cuestionamiento. Las políticas de las necesidades que tiene el país en salud están alejadas absolutamente de las realidades. Entonces, ¿hay una crisis de la educación pública? Yo creo que hay una crisis, ¿no? Y el rol del Estado en estas universidades del Estado es una crisis, ¿no? Están haciendo el juego a lo que se está dictando sin tener claridad. Entonces, creo que la reflexión es bien profunda, porque ¿cuál es el beneficio hoy día de estudiar en una universidad del Estado versus una universidad privada? Estamos compitiendo por lo mismo, ¿no? Es decir, cómo traemos más estudiantes, cómo mejoramos la oferta, cómo mejoramos una A, B y C, y estamos recibiendo, ¿no es cierto?, estudiantes cuya elite de los estudiantes de nuestro país se van a estudiar a otro lado, ¿no? Nosotros estamos recibiendo en general a los estudiantes cuya educación media ha sido deficiente, ¿no? Y tenemos que hacer una serie de programas, hacernos cargo de esa ausencia del Estado en la educación pública de muchos años, ¿no? Entonces, creo que esto que nos atañe, ¿no es cierto? Y que se ha puesto como un lenguaje y algo importante y que destacamos, que es generar movilidad social. Nosotros, las universidades, uno de nuestros roles importantes hoy día es movilidad social, ¿no? Que es un motor para erradicar la pobreza. Pero ¿por qué no hay políticas para erradicar la pobreza antes y mejoramos la educación desde la educación parvularia? ¿Por qué las universidades del Estado tenemos que estar enfrentando? Es importante, la educación es un motor clave para la ascendencia social, o sea, usamos esos términos, ya estamos siendo discriminatorios, ¿no? Incluso discriminación, ¿no es cierto? Para movilidad social. La movilidad social tiene serios factores. ¿Cuál es el Estado ahí también? ¿No? Tenemos que recibir como universidades del Estado una serie de deficiencias que vienen porque la crisis en nuestro país es grande, ¿no? Y ciertamente la tratamos de ponerle otros nombres que no son los adecuados. Hay una responsabilidad social enorme, pero hoy día cuesta ver las diferencias entre unas universidades que son las del Estado, ¿no es cierto? Que hay que ser autónomas, tienen que generarse, ser autosustentables, como sucede, voy a hacer la comparación con salud con los hospitales, autogestionados, ¿no? Entonces, salud, educación, vivienda, los ejes del bienestar social están muy alejados y cada uno por su lado, ¿no? Entonces, creo que es una reflexión importante a realizar y aparte de la reflexión que da el inicio de un conversatorio, digamos, y de poder, cómo efectivamente podemos llegar a esta política global que tenga realidad social y que eh, podamos dar respuesta a las necesidades reales del país. La educación técnica, por ejemplo, en el nivel 2 por decirlo, ¿no? Entonces, realmente creo que estamos en una crisis que es muy importante hacer este tipo de reflexiones que nos permitan contrastarnos con nuestra realidad. Eso quería agregar. Gracias, Mirta. Alguien más estaba, ¿verdad? Sí, sí, yo quería Vale. comentar algo. Sí, me pareció súper potente esta pregunta que nos plantea Daniel, ¿no? El deber ser, uno piensa, debiera, entre comillas, orientar el ser de la universidad, porque parecía que en algún minuto ocurrió, o quizá en algún minuto más fundante, pero claro, como las sociedades van cambiando, esa pregunta o ese enunciado tiene absoluta actualidad. Entonces yo quería plantear como tres aspectos que me surgieron al escuchar tu conversación y las ideas que nos fuiste dialogando, Daniel. Primero, claro, aspectos críticos que se ven en el horizonte, po. La privatización de lo público es algo muy fuerte, y lo vemos en todos lados. Lo público se concesiona hoy día. Entonces, carreteras, hospitales, etcétera. De hecho, el sistema particular subvencionado en educación es un poco eso, ¿no? Fondos estatales que financian una forma de proveer educación privada. Entonces, claro, hay como ya un sello de transformación estructural que marcó condiciones críticas y en eso está también la mercantilización de los procesos de productividad académica, ¿no? Que están muy fuertemente influenciados por esta
demanda donde el financiamiento finalmente como punto crítico nos presiona para el autofinanciamiento. Entonces nosotros tenemos universidades que ya no tienen financiamiento con fondos basales, y uno debiera preguntarse ahí cuál es el panorama de las universidades estatales, ¿no? Yo solo tengo unas cifras que recuerdo porque lo estuve viendo para un escrito hace un rato. Por ejemplo, la Universidad de Chile financia autofinancia el 80% de su presupuesto. A grosso modo, el Estado solo le financia el 20% de su presupuesto para funcionar anualmente. Y por otro lado, la matrícula de la universidad estatal ha ido a la baja y estamos como en el 35% de la matrícula total de universidades en el país. Lo demás todo privado. Entonces, es un aspecto muy crítico porque gran parte de las decisiones que tomamos los departamentos o la unidad académica para proyectar actividad académica, productividad, impacto, tiene que ver con la urgencia de ganar fondos concursables que permitan que este autofinanciamiento esté ahí instalado. Entonces ahí nosotros como universidad estatal tenemos un panorama muy crítico que es distinto al de una universidad de carácter privado. Entonces también está el excesivo individualismo, ¿no? En todos los procesos de trabajo académico que está orientado por criterios de evaluación y de calificación académica que quedan explícitamente puestos, ¿no? Cuando se nos califica. También orientados por esta forma de entender una productividad, donde el actuar individual se privilegia sobre el actuar colectivo. No es que no podamos hacer proyectos colectivos, de hecho los podemos hacer proyectos de colaboración, pero la calificación y la evaluación concretamente se hace sobre un rendimiento personal que tiene estándares muy rígidos y cada vez más demandantes. Otro punto, claro, es cómo recuperar o refundar un deber ser que oriente a un ser. Ahí me pareció súper interesante lo que planteaba Daniel, porque uno piensa principios sustentados en valores trascendentes finalmente, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la educación, como un derecho humano fundante de otros derechos. Que eso se ha investigado y se ha establecido como ya parte de la política desde la UNESCO para abajo. Ahora, para que el derecho a la educación como un derecho humano fundante de otros derechos sea una realidad, requiere sustentar principios que orienten práctica y que orienten acciones. Entonces, ¿cómo entendemos la calidad? ¿Cómo entendemos la excelencia? El rol que le ponemos a la equidad en los procesos, que sean pertinentes, y además que no abandonen un compromiso social que finalmente es un compromiso país. Avanzar en inclusión educativa es un aporte para avanzar en inclusión social y disminuir espacios de exclusión. Entonces, ahí hay sellos que requieren una orientación muy clara en la medida en que el quehacer concreto en práctica y acciones pueda fluir en esa dirección. Entonces hay un tercer punto que tiene que ver con el cómo actuar. Entonces creo que el diálogo permanente con los contextos es clave. Estamos en un contexto que se transformó profundamente en los últimos 40 años, ¿no? Institucionalmente. Entonces, ¿cómo orientar una política pública educativa que no tenemos, como decía Oscar, ¿no? Para sacarla de la inmediatez y del cortoplacismo? Entonces, ¿cómo levantar política pública educativa a partir de estos principios que nos lleven a acordar y a sustentar como país finalmente políticas de mediano y largo plazo para el desarrollo, entendiendo desarrollo como desarrollo humano, ¿no? Algo mucho más integral como lo plantea el PNUD. Y eso requiere diálogo, claro, con actores clave, sociales, actores culturales, también actores productivos del mundo empresarial, porque finalmente hay situaciones concretas que mueven al país y con las que las universidades tienen que dialogar. Y otro punto muy complejo que aquí igual se abordaba es cómo se establece la gobernanza. Eh, yo creo que una gobernanza tiene que tener sentido de comunidad universitaria participativa. Y ahí quizás sería interesante mirar cómo funcionan algunos modelos que tienden hacia allá, como la triste mentalidad, que a veces se plantea como un horizonte. Eh, Creo que esos espacios son necesarios para tomar decisiones de política. Siempre es importante discutir los porcentajes. Y ahí yo creo que tiene que ser equilibrados los procesos de participación y de impacto finalmente en una gobernanza, pensando en las continuidades y en las orientaciones que entrega el variado y rico mundo de la academia. Entonces, eso quería poner sobre la mesa, que me parecen puntos claves que me surgieron a partir de tus gatillantes, Daniel. Gracias, Bernardo. Elizabeth.
Gracias, Daniel y Oscar. Oye, yo me quedé sin huellas dactilares, estaba tomando apuntes mientras conversaban o se ponían distintos temas. Tengo aquí un Word y disculpen que vaya a leer, pero creo que han surgido algunos temas que son muy provocadores de lo que todos los colegas han comentado y quisiera exponerle mi opinión que toma algunos temas comunes de lo que ya se ha planteado, pero creo que también merece darle una vuelta a la tuerca desde la mirada que creo que también debiéramos tener y la responsabilidad que debemos atribuir, ¿ya? Yo creo que el deber ser de la universidad lo tenemos claro y que históricamente justifica su existencia y el compromiso que tenemos con la sociedad, ¿ya? Pero mi duda, o sea, mi primera consulta es, ¿de dónde nace lo anterior? ¿Ya? Y de las personas que conformamos las universidades. Creo que en esto último está uno de los factores claves del problema que hemos expuesto, esta desconexión. Y la pregunta que yo me hago es si disponemos realmente de los méritos intelectuales para ser honrados de trabajar en una organización como una universidad. ¿Ya? Así de crítica parto. Yo no sé si tengo la inteligencia, no sé si tengo el mérito para tener una responsabilidad tan importante en mi sociedad de que me digan que tengo que formar futuros profesionales en mi especialidad. Si la generación de conocimiento que hago es lo suficientemente robusta, pertinente, entre otros factores, para que se me reconozca que el trabajo que desempeño en esa línea es lo suficientemente adecuado para que yo tribute en la misión institucional. Y que desde estas mismas personas surjan nuestros líderes universitarios, ¿ya? Yo sé que a veces somos muy críticos de quienes nos lideran, nuestros rectores, nuestras rectoras, pero no se eligen solos. Alguien vota por esas personas. Y a lo mejor surgen desde este mismo grupo que a lo mejor padece de estos méritos intelectuales. ¿Qué hacemos al respecto? Creo que es una vuelta que hay que darle porque nos determina como sociedad, dentro de una sociedad mayor que en nuestro país, etcétera, pero como universidad conformamos. Yo soy de la Universidad Tecnológica Metropolitana, tengo universidades muy vecinas, al lado tengo la UNCE, tengo una Universidad de Chile, etcétera. Entonces yo creo que son preguntas que debiéramos hacernos. Por ejemplo, partiendo de algo muy básico. ¿Prevalece realmente el saber superior en nuestro trabajo? También tengo mis dudas. Yo creo que todos hemos visto colegas que tenemos en la puerta de al lado sacando la vuelta, con conversaciones carentes de talante académico. Me avergüenzo de eso, ¿ya? A lo mejor yo misma he caído en conversaciones de ese tipo, ¿ya? Pero lo pongo sobre la mesa como una provocación. ¿Todos generamos conocimiento y los transmitimos adecuadamente para formar los profesionales de nuestra sociedad? Lo desconozco. Nunca nadie en la universidad me ha dicho si lo que yo transmito, el conocimiento que genero, como les decía, y lo que transmito en mi aula es lo suficientemente pertinente, nuevamente para tributar a la misión de mi universidad o de alguna otra. Hablo desde el empleador que tengo ahora. Como segundo tema y muy ligado a lo último que mencionaba Bernardo, nuestras carreras académicas están al nivel, porque chuda que nos importa. Yo llevo poco tiempo en la dirección académica del IESET. En mi vida he firmado tanta carta para justificar horas para carreras académicas, evaluaciones de desempeño. Cierro los ojos porque hay personas que no conozco, desconozco el grado de participación, pero bueno, el contabilizar horas es algo muy particular de nuestro sistema universitario y que atenta. Yo creo que contabilizar horas se aleja realmente de la valoración real del trabajo que debemos hacer, que un poco se alinea con lo que yo había dicho. Tengo mis dudas. Tomaré y complementaré un concepto justamente de Jorge Millas, que ya lo citó Daniel, y que hablaba de la desnutrición moral que existe en la universidad, ¿ya? Y que es un concepto que me encanta, porque yo creo que eso es lo que nos padece hoy día y nosotros mismos somos culpables si pertenecemos a la universidad. No me puedo sentir lejana a ello. Y también tomo su idea de la pseudo-responsabilidad, ¿ya? Que en nuestros entornos universitarios, donde tendemos a ocultarnos en el colectivo y no asumir nuestras responsabilidades individuales, ¿ya? Y por último, como dijo un filósofo irlandés, para que el mal triunfe, solo falta que los hombres buenos se queden callados. Eso quería comentarles, colegas. Muchas gracias, Elizabeth. Bien, parece que quiero yo, para dejar tiempo a la siguiente pregunta, quizás redondear algunas de las cuestiones que hemos planteado y dejar abierto, porque en realidad esto da para mucho. Lo primero, señalarles que cometimos quizás un error en no haberles leído las siguientes preguntas.
La pregunta que viene enseguida tiene que ver con los principales riesgos y amenazas para las universidades, su definición social como institución, o sea, para cualquier universidad, todas la institución universitaria. Entonces partíamos lo más general, luego acotábamos y terminamos que la tercera que ya amenazó Oscar de que la tercera no la íbamos a ver hoy día, y claramente no la vamos a ver, que era qué limitaciones tiene la actual hacer de la universidad chilena y cómo está influyendo el modelo económico en la universidad pública, en el tema de la universidad pública que ha sido revelado. Yo lo primero que quiero comentar, a modo general, es que me parecen muy interesantes las reacciones, porque son diversas, ¿m? Y están con bastante contenido. Apuntan a los problemas que enfrentamos de una manera crítica, pero de una manera crítica fundada. ¿M? No es simplemente por señalar cuestiones. Y voy a partir por lo que señalaba Elizabeth al final. Efectivamente, estas cuestiones que ella se plantea como duda, de manera muy provocativa, tienen que ver con la intención un poco de poner en discusión el deber ser de la universidad, el que se aleja lo que hace de lo que debe ser. Bueno, hay una primera pregunta, que todo el mundo esté de acuerdo con ese deber ser. Y yo tengo la sensación de que eso, si bien es el saber superior, es la función social de la institución universidad, está puesta en tela de dudas por las variables que yo les planteo, que es la variable política, con toda la complejidad que eso significa, la variable cultural, particularmente las visiones posmodernistas, y la crisis en las relaciones con respecto a las instituciones. Eso ha generado incluso diferencias en el rol de posicionamiento, como bien lo ilustraba Elizabeth, en la actividad de cada uno. Entonces, el punto está en que, asumiendo las situaciones de críticas y complejas que han sido señaladas acá, como el rol del Estado en Chile, el tema de la participación estudiantil metido dentro del concepto de gobernanza, probablemente que también alguien lo tocó, o los vínculos con el trabajo, con las situaciones de poder interna, en los movimientos, la movilidad social, en fin, el beneficio privado por el social, en fin, todas esas cuestiones tienen que ver o se supeditan a cuestiones de toma mayor. Uno tiene que preguntarse por qué eso ocurre. Uno puede plantear, sí, está ocurriendo, o tengo mi duda de que estemos haciendo eso. Y la primera provocación es decir, eso ocurre porque han habido cambios, que tenemos que interpretar esos cambios políticos y culturales mayores, que están presionando a la universidad para dejar lo que era su tradición, para dejar lo que es su función social básica. La función social básica es generar conocimiento, con todo lo que eso significa, y la transmisión de conocimiento a nivel superior. Eso es, independientemente de que tengan otros temas transversales que se ponen arriba de la mesa. Entonces, yo digo, hay una cuestión de análisis que supone el análisis del tema de la universidad como institución, que va más allá del país incluso, y va más allá de nuestras propias instituciones, porque nuestras instituciones son más bien organizaciones, y las organizaciones tienen un tenor distinto al de la institución. Lo que estamos tensionando aquí no es el rol de una u otra organización, es el rol de la institución. Ahora, esto tiene bemoles, y por eso rematamos la tercera pregunta con Óscar en el caso particular de las universidades públicas chilenas, de un conjunto de organizaciones. Dicho eso, a mí me parece que el constatar, ustedes han constatado, el mundo de las consecuencias. Pero el mundo de las consecuencias, como ustedes muy bien lo han señalado, es un mundo bastante diverso, ¿no? Es un mundo diverso porque tenemos ahí en estas consecuencias, producto de estos cambios políticos y de estos cambios culturales, que yo no para nada los dejo como menores. ¿Se escucha, no? ¿Sí? Entonces, agregar para complementar algunas de las cuestiones que ustedes han dicho. Efectivamente, varias de las cuestiones que ustedes... La primera cuestión, quizás la más provocativa, es, como lo han señalado algunos analistas,
en la pregunta ¿qué tan universidad es tu universidad? ¿No? Lucio, este analista que plantea latinoamericano, que plantea, bueno, esa pregunta y en el hecho qué tan eh, universal son algunas en el términos incluso, al llegar al extremo, de que responden al nombre de universidad, pero que no tienen las tareas propias de una institución de esa naturaleza, ¿no? Bueno, hay un segundo tema que a mí me preocupa también bastante porque siempre esto está ligado a veces a decir o a concentrar el tema político exclusivamente en el tema del mercado. ¿Mm? Como si las relaciones económicas condicionaran todo el funcionamiento de la universidad. Yo creo que hay una función mayor que esa y que, claro, ese factor político, la mercantilización de la universidad, genera condiciones de distinta naturaleza y consecuencias, pero también está la burocratización de la universidad. Uno no puede no pensar sino las formas como la universidad se organiza. La universidad hoy día, fundamentalmente en América Latina, pero también en general en el mundo, tiene un peso enorme en diseños organizacionales de otra época que no responden a los dinamismos de la época. Entonces uno da como dogma que tienen que haber estas jerarquías, que tienen estos sistemas de responsabilidad limitada en órganos determinados, y esto establecen, esa es la micropolítica del poder como consecuencia. Pero esto está otra vez porque se aleja del sentido que tiene la institución universitaria, se nos olvida. Yo digo, nosotros podemos ir contra una serie de ideas que son injustas, pero una de las primeras cuestiones que tenemos que cometer es la insensatez y aceptamos que haya insensatez. Tenemos que ir contra la mediocridad y aceptamos lo que es la mediocridad. Más aún, la podemos prohijar, la podemos apoyar. La pregunta que se han señalado acá así lo indican. Nos da miedo decir que la universidad es una entidad jerárquica. Pero ¿cómo no va a ser jerárquica si la intelectualidad se mide por jerarquías? Y ese no es un análisis epistemológico ni un análisis político, es un hecho de la causa. Entonces, fíjense ustedes en los sistemas de organización de las universidades, la cantidad de unidades internas, el hecho de que estemos concentrados prácticamente en carreras. Incluso este es un problema más latinoamericano y chileno que de otros países, ¿no? Acá la organización interna está en las llamadas facultades, que son centros de poder, y en la organización. Pero esto responde otra vez a la distancia que tenemos con el deber ser. Otro tipo de temas que seguramente lo vamos a tratar en la tercera pregunta, si es que volvemos sobre este tema, ¿no? Que es que las universidades, producto de esta presión económica, generan los 15.000 o 16.000 programas que hay y se siguen en un país con tasas demográficas que van a la baja, con una pendiente alta, y sin importarle el subempleo, la empleabilidad de los estudiantes, nada. Deja de ser estudiante, dejó de ser cliente, dejó de tener el signo peso en la frente y a otra cosa mariposa. La importancia que tiene el posicionamiento en la élite y no la civilidad entendida como bienestar social. Si no, vean las páginas de los diarios, la propaganda que hacen todas las organizaciones en los programas principales de la televisión o de los diarios, para posicionarse como organización, y que el posicionamiento de la élite o la valorización de la élite sea más importante. Y eso tiene que ver con un hecho. Fíjense ustedes que el impacto que tiene esto se ejemplifica con la nota que nos mandaba Oscar. El tema de los incentivos y todo es un tema interno y universitario propiamente tal, pero se desata como escándalo cuando alguien manda una carta a la tercera y todo el mundo dice, oh, mandó la carta que hubo a la tercera, como si nadie supiera de esto o como si nadie hubiera sido beneficiario de esto. Bueno, o ¿por qué ocurre aquello? Entonces, por eso yo digo, tenemos que ir más a las razones profundas más que a las consecuencias. Tenemos el peso de la micropolítica que ustedes aquí han señalado, que tiene que ver con la gobernanza y con la definición de los poderes. Pero esto es sustantivo a la pérdida de lo otro. Si es que el saber superior no es importante, ¿por qué entonces los directivos de la universidad tienen que tener saber superior? Es obvio de que es una evidencia de un factor que está más allá de Chile, más allá de
de la organización en particular en la que uno habita, sino en la institucionalidad universitaria. El valor del dinero que se expresa en tantas cosas. En la mayoría de las universidades celebran con champaña cuando se ganan proyectos grandes. Alguien escribe un artículo en una revista fabulosa y hace un cambio en el conocimiento increíble y bueno, a lo más un golpe en la espalda. La pérdida del valor del superior. El saber superior está en el artículo, no está en ganar un proyecto. Un proyecto es un medio. Pero ¿qué es lo que lo hace tan poderoso? La consecuencia de la pérdida del saber superior como factor prioritario de desarrollo y de definición de la institución. Por eso la causa es la pérdida del sentido de la institución universitaria. Y esto hoy día se está poniendo en riesgo, puesto de que en Estados Unidos, no sé, leía yo a Marginson que planteaba el hecho de que es una cuestión de tiempo que las instituciones dejen de ser las universidades como las hemos conocido siempre. Las empresas, hoy día, incluso las propias universidades, aquí en Chile la propia Universidad Católica, las microcredenciales, hagamos cursos rápidos para que aperen bien el Excel y punto, porque eso es lo que se necesita en el mercado. Entonces, esta pérdida de valor social las hace reemplazables por otras instituciones. Ni que hablar en investigación. En Chile no, pero en otros países eso está ocurriendo de una manera dramática. Y por eso yo les ponía el caso de Trump. Él pone en tensión esto, incluso el tema de la autonomía, porque la autonomía es un problema que tiene que ver con el deber ser de la universidad. Se justifica en términos del deber ser. Si yo pierdo el deber ser, la autonomía es una cuestión cuestionable. ¿Autonomía para qué? Si es el deber ser, está avalado socialmente. Si no es, si es cualquier otro, entonces las cosas pueden ser enteramente discutibles. Así que el tema esto de la formación de los estudiantes con cuestiones declarativas, un curriculismo extremo, que básicamente los currículum en muchos países están centrados, y hay evidencia escrita, vamos, y acá en Chile ni que hablar, más en el interés del profesor que en el interés del estudiante. Entonces yo creo que una primera tarea es lo que hemos hecho como ejercicio ahora, de poner el tema sobre la mesa, colocar las eventuales consecuencias, que son las que nos alarman, pero yo digo que hay que poner el foco en el análisis sobre, que no vamos a poder dar de vuelta hoy día, sobre la causa. ¿Cómo han influido los cambios políticos que están ocurriendo por lo demás en el mundo con una cierta dinámica, estas ideas culturales, particularmente el posmodernismo, este tema del peso de la subjetividad, etcétera, están influyendo de manera dramática en el alejamiento de lo que la universidad debe ser. Yo pienso, Oscar, que lo dejaría para ahí para dejar espacio a la segunda pregunta que vas a moderar. Bueno, agradecerles a todos. ¿Alguien había levantado la mano? Karen, antes de terminar, por favor. Sí, gracias, profesor. Creo que de todas las intervenciones, rescato que se ha logrado generar un diagnóstico, pero hay un asunto que a mí me preocupa más y que tiene que ver con el futuro, una visión más prospectiva. Cuando vemos la interrupción de la inteligencia artificial y lo que están diciendo en el mundo al respecto, especialmente quienes están a cargo de estos proyectos, que las universidades van a desaparecer, que hay ciertas carreras que van a desaparecer, que es inevitable, que el mercado laboral va a cambiar, vamos en torno a la automatización de muchos proyectos. Entonces, creo que lo que estamos discutiendo, no sé si está desfasado de lo que está sucediendo en el mundo. Estamos haciendo un diagnóstico de lo que sucede aquí ahora, pero proyectando hacia el futuro, yo creo que hay desafíos mucho más grandes y mucho más fuertes que no sé si una conversación pudiéramos zanjarlo, pero que sí es necesario poner como el foco en hacia dónde también está yendo el mundo en la formación de personas, hacia dónde está llevándose el tema de el desarrollo de la intelectualidad. Sí, bueno, mira,
este tema, dos comentarios cortitos para ponerlo en la onda de lo que significa la preocupación que hemos tenido hoy día. La primera, eh, estas preocupaciones como la que genera la inteligencia artificial no son primeras. ¿Mm? Si puede haber un salto cualitativo más grande que el que generó Google o cualquiera de estas otras sistemas, yo te puedo decir, mira, cuando yo era joven, cuando necesitaba un artículo, tenía que pedirlo a España y me lo mandaban por fotografía y se demoraba 4 meses y me llegaba por fotografía en un sobre. Hoy día aprieto una tecla en Google Scholar o cualquiera, en Mendeley, lo que sea, y tengo los artículos en 10 segundos. Bueno, en el momento en que se discutía la expansión del conocimiento y el acceso al conocimiento que hoy día tiene una persona que tiene 5 años, puede acceder al conocimiento ilimitado prácticamente, es a lo mejor tanto o más grande que lo que amenaza la inteligencia artificial. Pero lo que te quiero decir es que para no temerle a este tipo de cosas que vienen, para analizarlas en su real sentido, para que la inteligencia artificial sea un aliado y no un contrario, tienen que existir instituciones como las universidades. Porque para eso están. Desde que se crearon, para eso están. Entonces, esa es una pega. Y la segunda cuestión que quiero señalar, porque quizás lo había omitido, es el hecho de que en las universidades, como centros de pensamiento, emergen como respuesta a estos desafíos colectivos que toman tareas nuevas. Y nosotros, afortunadamente, somos un ejemplo. Dentro de un mundo enteramente competitivo, somos una rareza porque nos preocupamos de la cooperación. Ponemos el acento en lo cooperativo y no en lo competitivo. Cuando creamos el IESET, la primera pregunta, ¿cómo nos vamos a financiar? Y yo le dije, primero tengamos el espíritu de cooperar y después vemos cómo nos financiamos. Porque por mucho que tengamos financiamiento, si no hay espíritu de cooperación, las cosas no funcionan. Chile ha invertido una cantidad de millones de dólares en educación superior enorme y producto de la competencia, esos millones de dólares han significado cero en producto para el desarrollo de la educación superior. Cero o casi cero. Plan de fortalecimiento de universidades estatales. En cambio, cuando se asume una visión cooperativa, que es una visión de alguna manera contestataria frente a la situación actual, se iluminan sectores de pensamiento y sectores de acción. Entonces yo digo, frente a las demandas tecnológicas, lo que hace es más validar el rol de la universidad, más tener claro que nuestra tarea es el saber superior. Y dentro del saber superior están los cambios que generan cómo se genera el conocimiento. La investigación que se hace hoy no tiene nada que ver con lo que se hacía hace 50 años y probablemente no la va a tener en los próximos 50. Y eso revela un cambio de posición frente a esos desafíos mayores. Por eso que yo digo, es tan vigente o más vigente que nunca que haya colectivos que digan, bueno, ¿y qué vamos a hacer dentro de las universidades, pero en el sentido de la institución universitaria? Y no solo de cada una de las organizaciones, que es hoy día producto precisamente de esta contingencia, donde se dirigen las miradas, cómo aparecemos bien, cómo la élite nos aplaude, cómo aparecen que tengamos más estudiantes que postulen porque significa más lucas, y si tenemos más lucas todos seremos felices. Eso, Oscar. Gracias, profesor, maestro y amigo. Tengo dudas, Daniel. Bueno, yo creo que todo lo que se ha conversado en torno a la primera pregunta deja entrever, ¿cierto?, que es una interrogante que perfectamente podría prolongarse en este mismo espacio o en futuras reuniones, porque hay distintos elementos, ¿cierto?, de contexto, de etapa histórica también, ¿cierto?, del momento en que se va desarrollando la universidad, y todo su devenir obviamente está circunscrito de una u otra manera a lo que está ocurriendo en el mundo, ¿cierto?, en general, y a las tendencias que de una u otra manera también marcan el derrotero de nuestras instituciones universitarias, tal como está ocurriendo ahora en Chile, ¿cierto?, que es parte de una tendencia mundial que se arrastra desde los años 90. Esto no es algo, incluso desde los 80, cuando se implementa la famosa reforma del sistema terciario.
y se reduce sustancialmente, ¿cierto?, el financiamiento para las instituciones del Estado, tal como señalaba Bernardo, ya lo voy a comentar. Pero la pregunta que quería hacer, Daniel y colegas, es si seguimos con la segunda interrogante que tenemos pensada, que de alguna manera en parte se recoge en la conversación y en las respuestas que ha dado Daniel también, y en alguna intervención que hizo Mirta, si mal no recuerdo, si tiene sentido que nos embarquemos ahora por el tiempo, porque son las 25 para la 1, para esta primera pregunta, que obviamente es más trascendente que las otras, sin desconocer, ¿cierto?, el valor que tienen la pregunta 2 y 3, y que son derivadas de la primera pregunta y de esta conversación inicial que hemos sostenido acá en este espacio. Entonces me pregunto si tendrá sentido seguir con la segunda pregunta o la dejamos para la reunión posterior. ¿Qué opinas tú, Daniel? Pensando darle más tiempo, porque tanto la pregunta 2 como la pregunta 3 igual van a gatillar muchas reacciones, muchas opiniones, argumentos, y creo yo que no sé si vamos a terminar a la 1, ¿cierto?, que sería lo ideal para no extendernos en demasía en la reunión, pues ya llevamos 1 hora y media. No vamos a alcanzar a cubrir efectivamente el alcance que tiene la segunda pregunta, que se las voy a leer, colegas, permítanme, y discúlpenme por no haberla mencionado en la presentación. Ya acuso recibo del tirón de orejas que me hizo Daniel y doy las disculpas correspondientes. La segunda pregunta es: ¿en qué sentido el ser No, perdón, la segunda es: ¿cuáles son los principales riesgos y amenazas para las universidades en su definición social como institución? Y leo la tercera antes de volver a la segunda. ¿Cómo influye y qué limitaciones impone el modelo económico en el hacer de la universidad pública chilena? Que en parte, cierto, ya ha salido también en esta conversación, por razones obvias. Pero a eso le queremos también concentrar el tiempo que sea necesario, ¿cierto?, para reflexionar en torno a un tema que a todos nos toca, ¿cierto?, a todos los presentes y a todos los que no están presentes y que forman parte de la comunidad universitaria, sobre todo del sector público. Entonces, no sé, colega, ¿qué les parece? ¿Seguimos con la segunda o la dejamos para la reunión subsiguiente? Oscar, yo Sí. soy partidario de que lo dejemos para la reunión siguiente. ¿Por qué? Sí. Porque de los argumentos que se han señalado, hay temas que tienen que ver con estos riesgos y amenazas de la segunda pregunta, y valdría la pena explorarlo. Por ejemplo, Paulina partió y planteó el tema de la participación, desde la óptica, digamos, de la participación estudiantil, en fin, que forman parte de lo que uno podría decir corresponden a parte de lo de la segunda pregunta, en el sentido de poder trabajar ese tema, más allá de que efectivamente tiene que ver con el sentido de deber ser de la universidad, pero es trabajable. Y varios de los aportes que han hecho los colegas están en esa dimensión. Entonces, cada uno de esos aportes podríamos sacarle más provecho si tuviéramos un poco más de tiempo. En 20 minutos va a ser... No, va a ser imposible. Los aportes que se han realizado acá. Ni hablar de la tercera pregunta, porque eso es un universo que nos toca más de cerca, ¿no?, que el financiamiento de la universidad. Es mucho más específico, pero también donde tenemos una cantidad de información interesante. Ahora, los 20% de la Universidad de Chile no te los compro nunca, Bernardo. No, eso es así. Yo tengo ese dato. Pero tengo no, y ese es el promedio. Dice el promedio histórico de los últimos años. Del financiamiento público directo que reciben las universidades del Estado. Y el 80% restante lo tienen que autogenerar vía matrícula y vía servicio. Eso está contratado. ¿La matrícula quién la paga? La paga el Estado. La matrícula la paga el Estado. Sí. No, o sea, si tiene gratuidad, claro. Si tiene gratuidad. Ya, pero nos metemos en el punto 3, nos vamos a empezar a debatir aquí, amigo mío. Por eso que yo te sugiero que que dejemos estos temas para otras oportunidades, sobre todo para precisamente estos temas, para entrar. No, y yo tengo otros. Además que yo tengo otros temas, 3 o 4 temas de bastante interés para alimentar justamente y nutrir la conversación en torno a la segunda pregunta, y que no han salido en esta conversación inicial. Entonces, yo creo que hay bastante materia prima para llevar adelante, ¿cierto?, un segundo conversatorio en la reunión siguiente. Tenemos que ver la fecha a continuación,
y si les parece nos concentramos en la segunda pregunta, y la tercera pregunta que dice relación con financiamiento la dejamos para un tercer espacio de diálogo. ¿Les parece? Y de esa manera vamos a tener bastante tiempo para debatir, para reflexionar, ¿cierto? Y cuestionarnos también, cuestionarnos de alguna manera el rol que estamos jugando nosotros al interior de la universidad. ¿Qué estamos haciendo también para cumplir, ¿cierto?, el deber ser? Estamos embarcados en esto. Ah, claro. ¿Qué podemos hacer en el futuro? Así como ¿Qué estamos podemos hacer haciendo cosas operativas, ¿qué otras cosas? Exacto, exacto. Entonces yo creo que hay bastantes elementos para gatillar la segunda conversación y del mismo modo la tercera. Así que, dicho eso, entonces, colegas, lo adoptamos como un acuerdo. Vi varias manos levantadas, entonces, y quienes no levantaron la mano, bueno, silencio otorga, diría yo. Entonces dejamos para la reunión déjenme ver, hoy día 21, sería noviembre 4. 4, martes 4, en nuestra reunión habitual. Dejar entonces la continuidad de este taller enfocado específicamente ahora en la segunda pregunta. ¿Cuáles son los principales riesgos y amenazas para la universidad en su definición social como institución? ¿Ya? Y el tercer encuentro lo haríamos, ¿cierto? El 4 sería el 18, me parece, 18 de noviembre. Sí, martes 18 de noviembre, ¿ya? Y en esa ocasión nos enfocamos en la pregunta: ¿cómo influye y qué limitaciones impone el modelo económico en el hacer de la universidad pública chilena? ¿Ya? Y ahí también hay harto paño por cortar. Dicho eso, colega, no sé si quieren agregar alguna noticia, algún varios, antes de concluir esta reunión de área. Que asistan a la reunión del libro, el lanzamiento del libro. Ah, verdad, me acordaste, Daniel, sí, pero tenemos el día 20, me recuerdo, es que estaba más concentrado en el conversatorio, amigo mío. El día martes 28 de octubre, ya este es el tercer recordatorio que le hago en el área, así que no me tire la oreja, amigo mío. El lanzamiento del libro IESED en la Biblioteca del Congreso Nacional, piso 3, sala de lectura. Esto está ubicado en Huérfanos 1117, frente a los tribunales de justicia, ¿ya? El evento se inicia a las 11 horas. Así que ojalá que algunos de ustedes puedan asistir. Va a ser bastante interesante y ahí vamos a contar, entre otros, con José Miguel Salazar, ¿cierto? Sí. Que es uno de los... Sí. Claro. Oscar, también aprovechar de invitar a los colegas a completar la encuesta de funcionamiento de las áreas del instituto, porque ¿cómo va en esta área? ¿Tiene algún dato de cómo va la respuesta de los 40 colegas del área? Baja. Ya, ¿quiénes han respondido? No tengo un nombre, tendría que ver el Excel, pero vamos bajo, pero tenemos plazo hasta el 7 de noviembre. Ya, lo importante es que se animen a hacerse un espacio. Es una encuesta que no creo que les tome más de 15 minutos. Sí. Hay una parte que es solamente cliquear botoncitos, otra que hay preguntas abiertas si quieren aportar con alguna oportunidad de mejora. Y hay dos componentes que es tanto cómo ustedes evalúan el área y cómo ustedes autoevalúan, que también es importante. Así que les invito, el plazo vence el 7 de noviembre para que podamos partir una planificación 2026 más efectiva. Eso. Esta invitación, gracias Elizabeth por recordar el tema, esta invitación ya ha sido enviada 2 veces a todos los colegas del IESED, incluyendo a los de esta área. Por lo tanto, hay alguien que está pidiendo ahí el link, por favor revisen los correos, porque ya está enviada 2 veces. Y a quienes no han respondido el formulario, no han completado, por favor háganlo, ¿ya? Es sumamente importante disponer de vuestra opinión, ¿cierto? Para, como bien decía Elizabeth, mejorar el funcionamiento del área y para hacer propuestas también, propuestas de mejora, ¿ya? Así que completen el formulario, no les va a tomar más de 10 minutos. Yo lo hice porque no pensaba hacerlo, pero la jefa, mi directora académica, me dijo que los coordinadores también teníamos que autoevaluarnos y evaluar el funcionamiento, así que fue un poco autocomplaciente la encuesta, amiga mía, pero bueno, ustedes serán los que, son los colegas los que me van a juzgar y van a juzgar cómo está operando y
funcionando esta área. Así que espero con ansia también ver esos resultados. Y ojalá que en las Sí, otras pues viste, áreas, estamos acostumbrados a las evaluaciones de desempeño en nuestras universidades, pues, Sí, 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 pues, efectivamente. buenas o malas, pero estamos acostumbrados. claro, claro, Nos evalúan pero por un lado. ojalá que llenen el formulario, colegas, ¿ya? Los que no lo han hecho, pónganse las pilas. Disculpen, si alguien, ¿todos recibieron ese correo? Porque me Sí. pueden escribir por... Ya, perfecto, ya. Si alguien no lo ha recibido, para que me escriba directamente Ujú. y se los hacemos llegar por si hubiera habido A lo algún error. mejor, a lo mejor Bernardo no lo ha recibido porque el despacho centralizado que se hace son a los miembros IESET. Y No, Bernardo, va a todos los académicos, va a todos los académicos. Son todos sí, los investigadores adscritos al instituto. sí, al instituto. Bernardo, ¿estás adscrito tú? Siempre, sí, estás acá. Sí, Entonces, pues, Sí, sí. estar pues. en la línea. Tiene que estar en la línea. ¿Remitente Oscar o Elizabeth? Ajá, Y lo voy a buscar ahora y luego contesto. sí. Ya, Karen dice que no lo recibió. Bueno, por favor, quienes no recibieron el correo o lo borraron, pensando que o entró al spam, comuníquense a la brevedad con Elizabeth y pídanle, por favor, que ella les mande el formulario, ¿ya? Porque hay Ya. 3 o 4 colegas que han dicho que no recibieron el formulario. Ahí está el Así correo. Bueno, que, revisen los spam por si acaso, por ahí les dejé en el claro, chat mi correo puede estar. electrónico, me escriben directo y yo Ya. hago el contacto para que les compartan la invitación. Sí, gracias, Elizabeth. ¿Alguna otra noticia, colegas, que quieran comentar o socializar? Yo, Oscar, Sí. quizá aprovechando este impulso de conversatorio que está resultando súper interesante Ujú, y pensando en el tiempo que nos queda para estoy pensando en el Congreso de Educación y Pedagogía de la Universidad de Chile, que es ujú. 14, 15 y 16 de enero. Como nosotros por ser IESED, ¿no? Patrocinante, hay una sesión especial que puede elaborar de manera creativa lo que a nosotros nos parezca para poder levantar ahí un foco de discusión. Estaba pensando quizá una modalidad similar a esta, Ujú. que podamos plantear un conversatorio en ese congreso, y quizás ir alimentando la elaboración o el diseño de lo que podría ser ese conversatorio en estas 3 sesiones continuas que vamos a tener ahora. Em, Porque es importante para nosotros como organización ya tener claro si el IESED efectivamente va a presentar un conversatorio o alguna sesión especial y qué carácter tendría. Sí se podría conversar, pero no sé, Ujú. Daniel, ¿qué piensas tú? Yo creo que me parece una buena idea. Tendría que Porque, ser Ya. algo más acotado. Si fue algo más claro, acotado, claro, Algo no, acotado a 90 minutos. claro, pero claro, la claro, ventaja que tiene es llevar varias de las cosas que están saliendo en estos conversatorios, sí, como dice Sí, Bernardo, las tres, llevarlo, digamos, a un escenario más grande. Es decir, sí. claro. Y basta con requiere una perspectiva. un pequeño diseño de una página que nosotros podamos tener como comité organizador para poder ponerlo en agenda, dentro del cronograma que estamos armando para esos 3 días. Oye, y de las otras áreas, no hay ninguna manifestación de interés, ¿cierto? Imagino. La verdad es que no. Ya, Lo que yo he visto en otras áreas sí del IEC es que están pensando en un simposio, pero ya. algo así como una sesión especial donde tú de manera más libre planteas temas, debates temas, yo creo que solo nuestra área está como recogiendo el guante, así que Ya. creo que podríamos ya elaborarlo desde acá pensando Sí, en no cómo es mala ustedes idea, mismos Bernardo. pensaron Mm, este conversatorio, Y ¿no? ponerlo en un contexto propio del instituto, es decir, poner todo esto que Sí, estamos discutiendo en un contexto de la necesidad de cooperación sí, ajá, dentro de la sí. institucionalidad universitaria. Si lo ponemos Sí, así, ajá, pero es lo mismo, pero puesto en un sí, contexto como que le dé, sí, como te dijera, más sentido propio. Y eso no es, ujú, bueno, las ideas que han sido lanzadas acá hay hartas como para discutirlas ahí. Oye, Bernardo, y claro, puntualmente para aterrizar la idea, esa página que tú necesitas de sí. presentación, nos puedes mandar? ¿Tiene algún formato o es formato libre? Mira, es que es bastante libre para la unidad colaboradora, pero sí se espera que se pueda aclarar un objetivo, ¿Ya? si se Sí, piensa en sí, algún invitado o alguna modalidad específica, básicamente eso, como declarar el objetivo que tendría, ya. Y la y audiencia, cómo sería la el audiencia. operatorio en los y la audiencia y en qué Mm, consistiría el trabajo en esos 90 minutos. Es algo muy breve. ya, Y con eso bastaría para que yo ya lo amarre. A mí me ayudaría mucho si, como ustedes ya pensaron, ya de hecho estamos haciendo este conversatorio a raíz de lo que tú y Daniel levantaron. Bastaría un breve escrito y así yo lo presento y lo dejo ya agendado en el Congreso, de manera más oficial.
Y esto sería el 14, 15 de enero, ¿cierto? Más o menos. 14, 15 y 16, Ya, entonces ahí tenemos que ver qué día podría ya. ponerse este conversatorio. ¿Tú podrías asistir, Daniel? Porque esto va a ser en Gómez Milla, ¿cierto, Bernardo? Sí, en Creo. Juan Gómez Milla, Va a ser acá en la Casa en Central. Ya, Ñuñoa. ya, sí, Sí, sí. en Juan Gómez Milla. Gómez Milla. Miércoles, Ya, jueves y viernes. ya, Conversémoslo, Oscar, conversémosla y así vemos cómo lo ya, podemos Sí, me contribuir. va a estar algo breve, pero así yo me aseguro que quedemos dentro. ya. De acuerdo, déjame ¿Ya? conversarlo con Daniel para ver, para ver cómo lo hacemos. Y Ya, si son Daniel 90 puede viajar, minutos, es como porque el tiempo que hay que y considerar. si Daniel puede viajar, porque Daniel tiene que moverse desde Ah, Viña para sí. acá, pues, entonces yo no sé si va a tener posibilidad en esa fecha. Yo tengo que conversarlo con él. Ahí conversamos. Ah, Así ya. que, pero en principio yo creo que hay acuerdo, ¿cierto, Daniel? Pero sujeto a revisión de aspectos técnicos y de Conversamos movilidad. por día, se lo ¿Ah? mandamos rápido. Sí, sí, sí. Bueno, ¿Cuándo necesita esa página y la definición, Bernardo? Mira, en el transcurso del próximo mes, de aquí al 20 de noviembre, Ah, ya, ya. sí, No ahí tenemos tiene, margen. no tiene gran apuro, o sea, no es algo urgente, urgente. No, no, pero Ya, ya como a esa altura de noviembre necesitamos tener más claro ya, el panorama. de acuerdo. Pero ¿Mm? con ese antecedente y dato de la causa con Daniel podemos ahí tirar línea. Ya, ya, Sí, muchas gracias. ya, perfecto. Gracias a ti por la invitación y por la persistencia, porque ya me arden las orejas, weón. No, Eh, pero está súper bien, no te preocupes. ya. ¿Algún otro colega que quiera comunicar algo, socializar? ¿No? ¿Está todo bien en las universidades del Estado de Chile? Sí, Oscar, Don Dieter Dieter Koch levanta la tiene la mano. palabra. Auri, ¿Ah? quiero comentar Primero está algo. Dieter, primero Dieter que nos ha hablado, Ah, después perdón, Auristela, por ya favor, Dieter. que levantó la mano Dieter hace rato. Dieter, Gracias, Oscar. Gracias, Auristela, por dar ahí la palabra. Oye, solo en el marco de anuncios, este año, del 21 al 30 de noviembre, estará la Feria Internacional del Libro de Santiago, FILSA 2025, que tiene como marco de fondo la región de los lagos. Y por lo tanto, la Universidad de los Lagos ha tenido un rol bien protagónico en lo que va a ser el desarrollo de la feria de este año. Y en ese marco, bueno, junto con estar ahí en la inauguración, con una opereta que se va a presentar, que se van a traer 100 personas desde el sur a inaugurar la feria el 21 a mediodía, también la universidad está solicitando un espacio para el IESED, y ese espacio tiene que ver con un espacio en el que se pueda realizar algún lanzamiento, presentación de libros, temas, etcétera. Y algo que ya está en conocimiento del director del instituto, Marcel, y que habría que buscar la manera de maximizar si es que es de interés del IESED estar allí en la FILSA. Siempre es bueno, creo yo, tener una oportunidad de aparecer en la agenda, pero termina siendo una súper buena oportunidad, creo yo, como para realizar alguna actividad académica en el marco de esta feria, que está por definirse. Igual queda tiempo para realizar esa actividad y también asimismo los horarios y los participantes. Pero yo creo que es una buena posibilidad que hay que madurar a partir de lo que se defina. Entonces, entre otras cosas, la universidad tiene un espacio ahí que está postulando para el propio instituto y sería bueno anticipar ahí algunas conversaciones en ese marco. Así que quería dejarlo ahí aprovechar de informar. Y de la misma manera, en otra feria que fue la Primavera del Libro, que se hizo aquí en el Parque Estadio Nacional, hace un par de semanas también el IESED estuvo presente en una charla de las editoriales, donde por el lado de la agrupación de universidades regionales hubo un stand y se presentó una discusión, ahí también un conversatorio de gente de la Universidad de Playa Ancha, de la Universidad de Biobío, había gente de la Universidad de La Serena también, y estaba presente en la editorial IESED a través de la Carolina Correa, que presentó un poco la experiencia de cómo se ha ido consolidando este tema de la editorial en este instituto. Así que bueno, empiezan a aparecer oportunidades que uno va difundiendo y eso siempre es bueno y adecuado, sobre todo con el resto de la universidad, ¿no? Amplificando el rol del instituto. Esas dos cosas, Oscar, y muchas gracias. gracias a ti, Dieter, una excelente noticia. El stand que tuvieron en el parque del Estadio Nacional
y el evento que viene ahora en diciembre en Filsa, ¿cierto? Porque estaba pensando que han salido varios libros en los últimos meses, algunos no se han lanzado, entiendo, y perfectamente este espacio podría aprovecharse para hacer el lanzamiento correspondiente, ¿cierto? Entonces habría que socializar esto. Te pediría, Dieter, que le mandes la noticia, por favor, de Filsa a Daniela Arellano, para que ella la publique también, entendiendo que vamos a incorporarnos, ¿cierto? Ahí como patrocinadores, ¿sí? ¿Eso está definido o está en conversación? No, eso lo tiene que definir el equipo del instituto, en definitiva, cuál va a ser el rol. Y es del 21 al 30 de noviembre. Ah, noviembre. Sí. O sea que a un Yo mes. anticipo el espacio. Lo que termina ocurriendo es una definición que tiene que hacer el propio instituto. Sí, pero por lo mismo yo creo que hay que socializarlo y también hay que discutirlo en el comité de coordinación. El comité de coordinación y con la dirección académica para que esto se socialice y para que nos involucremos también como IESED en esta actividad, que creo que va a ser muy, muy valiosa, aportadora, y más todavía si se va a tener un espacio en República, independiente del otro que es el de Estación Mapocho, ¿cierto? Donde se reúnen habitualmente. Así que gracias por compartir la noticia y te pediría que la mandes por favor a Daniela con copia a Marcel y a Elizabeth, ¿ya? Para que hagan la correspondiente difusión. ¿Alguien más tenía pedida la palabra? ¿No? ¿Quién era? Karen parece que era, ¿o no? No, Auristela. Yo quería solamente comentarles, Auristela, De nuevo, ya, Auristela, ya. oiga, quería comentar que tengo fecha ya. Me parece que había compartido que estoy trabajando en un proyecto que se llama Palabras Viajeras, me parece, con Brasil, Chile. Es nuestro tercer seminario acá en la Universidad de Playa Ancha. Ya tengo una fecha prevista que es el 12 y 13 de mayo 2026, 14 y 15 en San Felipe. Lo vamos a hacer en los dos campus, Valparaíso y San Felipe. Y bueno, yo quiero invitarlo a todos ustedes. La idea es también esto se va a transmitir vía online en conjunto con Brasil, así que voy a mandarles en algún momento, Oscar, si me autorizas, toda la información a Daniela y también el link para que ustedes conozcan de qué se trata. Me parece que yo ya había conversado algo de este trabajo de recuperar nuevamente la escritura con niños, ¿cierto? El tema de la manuscrita y hacer este trabajo intercultural y también el tema de las bibliotecas populares, que la idea también es insertarlo en nuestro país, así que están cordialmente invitados, Oscar. Yo te mandaría entonces toda la información y también la comparto con Daniel. Solo eso Auristela, quería decirlo. sí, Cuente. sí, Auristela, tú no tienes que pedir ninguna autorización, ¿ya? Aquí, primero que nada, todos los académicos tienen autonomía para la independencia, ¿cierto? Para enviar noticias relativas a eventos como seminario, organización de congreso, de taller, donde obviamente tenga participación académico y IAICED y tenga patrocinio IAICED, y esa información tiene que hacérsele llegar a Daniel Arellano, ¿ya? Ok, Y obviamente a la directora académica también. Entonces, y si tú quieres me puedes copiar a mí, pero el conducto básico acá para transmitir la información es la encargada de comunicaciones, en este caso Daniela, ¿ya? Acortemos los caminos, evitemos las rutas largas y vamos directamente al grano, como decía el pollo, ¿ya? Cuando tenga el programa, fecha, lugar, lo manda y pides, por favor, maravilloso. que lo carguen en la Gracias. página web y que lo difundan en las redes sociales, Twitter, Facebook, no sé qué más, ¿ya? Es maravilloso porque en este congreso vienen escuelas de Papudo, Puchuncaví, Valparaíso, Playa Ancha, San Felipe, así que va a ser muy lindo encuentro. Eso. Estupendo, las vamos a estar apoyando en todo lo que podamos y como siempre, ¿ya? ¿Alguien más quiere aportar algo, alguna noticia? ¿Congreso, seminario que se venga por delante? Estaba olvidando algo súper importante, colegas, que esta creo que es la cuarta vez que lo menciono. Dejen agendado el día 19 de diciembre, que es el encuentro anual, el noveno encuentro anual de investigadores IESED, ¿ya? El lugar estamos definiéndolo, hemos tardado un poco, pero debiera salir ya en los próximos días o la semana siguiente, espero. Estamos haciendo algunas tratativas con un par de universidades en Santiago,
sería en Santiago, nuevamente, y estamos en conversaciones para ver si hay buena disposición y espacio suficiente para albergar un encuentro como el que vamos a llevar a cabo el 19 de diciembre, ¿ya? Así que no lo olviden, contamos con la mayoría de ustedes en ese encuentro. Dicho eso, colegas, les agradezco mucho la asistencia, la participación. Ha sido una reunión muy prolífica como siempre. Yo creo que este espacio de conversación y diálogo también ha contribuido a exponer, a conocer perspectivas y cuestiones relativas a lo que es el ser, ¿cierto?, de la universidad, y cómo nosotros perfilamos también a la universidad pública, cómo visualizamos a la universidad pública y cómo contribuimos para aportar al crecimiento de la universidad en función a una misión, ¿cierto?, que tenga relación directa con el rol que debe jugar esto en la sociedad y con su pertinencia, la pertinencia social, tanto en materia de formación académica como en materia de investigación. Entonces yo creo que estos temas van a seguir dando vueltas en futuras conversaciones, y sin lugar a dudas que en la reunión siguiente que tengamos en el área, que la programamos para el 4 de noviembre, si mal no recuerdo, vamos a ver otros temas ligados directamente con algunos de los que ya se conversaron hoy, y obviamente eso va a gatillar más conversación, más discusión, así que confiamos en que tengamos una alta participación como el día de hoy, y les deseo una excelente semana. Y se queda, por favor, Carlito Rodríguez, con quien quiero conversar. Chao. Gracias, que estén Muchas bien. gracias. Gracias, Que hasta tengan buena luego, gusto de semana. verlos, igualmente. Gracias. Voy a dejar de grabar, Oscar. Así Sí, que sí.